So we're talking about, we finished with one drill implant. Let's talk about sinus implant now. This is the one of the, probably the only one is for the sign, especially made for sinus implant. Y aquí ahora vamos a pasar a hablar sobre los implantes dentales. Y este es uno de los primeros y únicos implantes sinusales, perdón, que había. Long time ago, when I was young, study in dental school, the teacher taught us how to do another way of avoiding sinus lift. Cuando yo estaba estudiando hace mucho tiempo, uno de los profesores nos contó cómo podíamos evitar tener que hacer las elevaciones de seno. Back then, when I was young, they said you need to do a subperiosteum implant. That means to avoid the implant lift, sinus lift. So we do a subperiosteum to avoid it. Lo que nos contaron fue que para evitar tener que hacer las elevaciones de seno, lo que teníamos que colocar eran unos implantes subperiósticos. I'm not sure you know what's subperiosteum, but I just explained to you quickly. But if any doctor asks you to do subperiosteum, don't do it. That's a past. That's the future. That is the past. No sé si sabréis lo que es los implantes subperiósticos, pero si algún doctor os pide que lo hagáis, eso está completamente, es parte del pasado. Subperiosteum means you have to cut the entire gum out and not out, flap it open to take the impression of the bone underneath the gum. Los implantes subperiósticos, lo que había que hacer era abrir un colgajo y hacer una impresión para poder colocar los implantes. And then with the impression, you can make a kind of mesh looking implant, and that in second time, patient comes back, you have to cut it open, flap it open again to place this mesh looking structure underneath, and then suture the gum. Bueno, con las impresiones lo que hacían era fabricar este tipo de estructuras. Entonces tenían que volver a venir a la consulta, realizar, volver a abrir toda la encía para poder colocar y realizar un colgajo y para poder colocar esta estructura directamente. At the end, you only get 1, 2, 3 sticks out of the gum. Todo esto simplemente para conseguir 3 cosas que salen de la encía. But opening a flap, this is very invasive. Then drilling 3 bone into the bone. Pero realizar un colgajo es muchísimo más invasivo que simplemente hacer 3 agujeros en el hueso. But of course, we try to avoid the sinus, so that's what is the old technology at that time. Pero claro, lo que intentaban era no tocar para nada el seno, pero eso es tecnología del pasado. So here is the fear of a sinus. Some doctors are afraid to do sinus lift. So it's supposed to be doing 3 implants here or 4 implants. I don't know. He didn't do, he did what he choose what is easy for him. Muchos doctores tienen miedo de realizar elevaciones de seno y en esta zona donde estaban las marquitas antes sería para colocar 3 o 4 implantes o los que sean. Lo que pasa es que no los colocan por miedo del seno, pero porque les es más sencillo no realizar nada en el seno. So if we look at, here's a canine, number 3 and number 3. Si vemos aquí en el número 3 es el canino. And here's a 4, 5, 6, 7, 8. Why did he put 8 implant here? ¿Por qué puso, como podemos ver, por qué ha puesto ahí el implante número 8?
So this patient, the nerve here is numb. El nervio ahora mismo no funciona. Como podemos So ver. this implant is going to cause the nerve damage. Este implante lo que ha hecho ha sido dañar el nervio. And here's 3, 4, 5, 6. Y en el otro lado vemos 4, 5 y 6. That's why this one fractured. Por eso este se ha fracturado. So he should have this implant done here. Lo que debería haber hecho este doctor era el número 8, haberlo colocado en el otro lado, como vemos con la flecha. So it will be perfect when I hit the nerve, and this extra number 8 should not be there. It should have 7 in this side. Eso es, si este doctor hubiera hecho lo que nosotros hemos dicho que sería mejor que hiciera, para empezar, el nervio no estaría dañado y el otro implante del número 4 del otro lado no se hubiera fracturado. Okay. Anyway, another case. Otro caso. There's a 3, 4, 5, 6, 7, another 8. Aquí tenemos otro 3, 4, 5, 6, 7 y 8. So why can this one to place in the upper? ¿Por qué no lo pueden haber colocado este implante arriba? And back in my time, there's a zygomatic implant. Antes, cuando yo era más joven, existían los implantes zigomáticos. In zygomatic implant, we don't need to afraid of sinus. We just go right through. Con los implantes zigomáticos no teníamos miedo del seno, directamente los poníamos. So that's what is zygomatic implant is. Can you repeat that? That's what this is what a zygomatic implant look like. Vale, esto es la imagen que tenemos de un implante zigomático. Okay, what I'm trying to share with you is there's so many different techniques to do sinus. One, I'm sorry. So many different techniques to do sinus. One is using a superior ostium, and another one is just go through the sinus with zygomatic implant. Lo que quiero enseñaros es que hay muchas maneras distintas de abarcar el seno. Como hemos visto, eran con los implantes superiósticos y también tenemos con los implantes zigomáticos. There's so many different techniques to harvest bone. Y también hay muchas técnicas distintas para conseguir hueso. You can get it from the leg, from the hip, from the chin, or from the ramus. Lo podemos conseguir de la pierna, de la cadera, de la mandíbula y de las... Or you can just get a synthetic bone. O podemos conseguir directamente hueso sintético. What I like to share with you is all these are still exist together. Quiero deciros es que todas estas técnicas todavía existen juntas. So you as a doctor decide what you're gonna get the bone from the leg, from the hip, from the chin, or from the just a synthetic. Pero nosotros como doctores somos los que elegimos de dónde vamos a conseguir el hueso, si de la barbilla, de la pierna, de la cadera, o si va a ser hueso sintético. To me, remember I said less invasive is the future. Como hemos estado toda la charla, para mí cuanto menos invasivo, mejor. Just remember that. Okay. Recordar esto. Okay. Now in the Wikipedia, we're gonna go into hydraulic sinus condensing. In Wikipedia. En Wikipedia, si miramos hydraulic sinus condensing, we can do a sinus lift
an implant simultaneously with a water pressure. Podemos realizar una elevación de seno y la colocación directa de implantes utilizando agua. Let me just explain. Some doctor wrote in Wikipedia about sinus surgical technique. Un doctor escribió en la Wikipedia sobre las técnicas quirúrgicas del seno. There are three techniques. One is lateral window approach. Hay tres técnicas distintas. Tenemos la técnica de la ventana lateral. And there's an osteotome approach. También tenemos la técnica de la osteotomía. I'm sorry, the lateral window approach is opening a window from buccal bone. I'm pretty sure everybody knows, and it's invented by Tatum, 86. Vale, la técnica de la apertura de la ventana lateral es simplemente abrir una ventana a través del hueso bucal y fue inventado por Tatum en 1986. And the osteotome approach is a cracking the crestal bone invented by Summer in 1994. La siguiente técnica de la que tenemos es la de la osteotomía y que lo que se hace es como que se fractura como el hueso crestal y fue inventado por Summer en el 94. So I invent this as a hydraulic sinus condensing. It's just a drill a hole into the crestal bone, not cracking. It's a drill, using a drill, not using a hammer cracking the bone. Y luego tenemos esta última técnica que la inventé yo, el doctor Chen en este caso, en el 2005, que es la de la hydraulic sinus condensing. Y lo que se hace es que se hace un agujero en el hueso crestal. En cambio, en la anterior que hemos visto, en la de la osteotomía, lo que hay que hacer es fracturar el hueso. So I published this in a Journal of Periodontology back in 2005. El doctor publicó este artículo en una revista de en la revista de periodontología en el 2005. And it's a 8 years follow-up in a 1001 HSC case in the 1,500 implants. Y es un estudio de 8 años de chequeos continuos con esta técnica en 1.557 implantes en los que se utilizaron. And in 2008, I kind of extended to using a hydraulic sinus condensing for difficult cases. Y en el 2008 cambiamos y lo que utilizamos nuestra técnica de elevación de seno en casos extremadamente complicados. Okay. Here's a 2005 hydraulic sinus condensing video. Y este es el vídeo para la técnica del 2005. Because this is the extraction socket, and here's not. So we can make a wider drill and a smaller drill to break through the floor. Gracias a que aquí tenemos en la parte más de la derecha era el alvéolo de extracción, podemos utilizar otro tipo it's okay. You can see the video, you probably can make some sense out of it. Bueno, con este vídeo lo podemos entender perfectamente. So this technique I invented about 2000, actually it's 1997 I started doing this technique, and 2005 I published it. Vale. So after that, 2016, I came out with OsseoFuse implant.
Ok, en la técnica, mi técnica de elevación de seno la empecé, you said 97, right? 97, I invented a hydraulic sinus condensing. Mi técnica de elevación de seno la inventé en 1997 y en el 2005 fue cuando publiqué el artículo. Y en el 2016 fue cuando hemos inventado este nuevo implante que se llama SinusFuse. In 2016, I invented SinusFuse and has the patent, United States patent and European patent in sinus lift. Y con este SinusFuse tenemos la patente tanto en América como en Europa. So as we turn the implant to inserting the implant will push the autogenous bone to the sinus area and also to the apical part of the concave dish and also to the sinus floor. Cuando el implante va girando, lo que vamos haciendo va recolectando hueso y lo va llevando hasta la zona más superior, como vemos ahí que tiene como una concavidad, y ese hueso lo que va a hacer va a ser que se va a colocar en la zona del seno. So you can see the apical design to up fracture the sinus floor without tearing the sinus membrane. At the same time, because there's a reverse cutting fluid here, so it pushes the bone upward. Vale. Lo que hace es, gracias a que va girando y que tiene unas espiras que, como en dirección contraria, lo que va haciendo va a ser moviendo todo el hueso hacia la zona superior. Okay, I published this article in 2020. It's a hydraulic sinus condensing with sinus implant. Now you can see here I am in this video. I'm just turning the sinus implant as pretending I'm inserting into this osteotomy. Vale. Aquí podemos ver cómo se colocan los implantes sinusales. Now you can see the other side. Y podemos ver el otro lado. See, I push the wood powder to the other side as a sinus membrane. Lo que hemos hecho, como se puede ver, se ven como trocitos de madera que serían como la parte que sería lo que hace del hueso y lo que se llevaría como hacia el seno. So as you inserting the implant, sinus implant, the implant itself will carry the autogenous bone to the apical portion. Entonces lo que hace en estos implantes sinusales es que llevan el hueso autólogo hacia la zona del seno, hacia la zona más apical de estos implantes y va hacia el seno. So what we can have is we inserting the implant and you can appreciate all the bone that's being pushed up. Bueno, cuando colocamos el implante podemos ver en esta radiografía como todo el hueso está en esa zona, se ha empujado hacia esa zona. It's when we have this much of a bone, when we place the implant, we don't need to do any bone graft. We just place the implant. The implant will push more bone upward because the reverse drill of the implant. De esta manera no hace falta hacer injertos óseos porque el propio hueso ya se lo está llevando gracias a la forma de las espirales de este implante. Here's about maybe 4 millimeters. Aquí hay como unos 4 milímetros. And we're able to go ahead and place implant, inserting implant at the same time the bone graft will go pushed up with it.
Y aquí podemos ver que hemos sido capaces de colocar directamente los implantes y el injerto de hueso va directamente con el implante gracias, como hemos dicho antes, a la forma de las espirales de estos implantes. Can we do it in an immediate sinus fuse? También tenemos sinus fuse inmediatos. So we extract immediate implants and then sinus fuse with the immediate sinus lift and immediate implant. Entonces realizamos las extracciones y colocamos inmediatamente los implantes sinus fuse. So, or in one visit. Todo en una única visita. Here's another one. We're going to place immediate implant here and a sinus lift, sinus lift and sinus lift here. So we will place implant, and sometimes we have to put some synthetic bone on the dish. En este caso lo que vamos a hacer va a ser colocar un implante inmediato donde en el hueco más de la izquierda y luego vamos a colocar de 2 sinus fuse. En este caso también se puede poner un poquito de hueso artificial en la zona del sinus fuse. You remember this reverse lateral lateral cut. Y aquí, como podéis ver en la imagen, tenemos como unos cortes invertidos. So as an implant inserting up, this bone or more bone get pushed up too. Entonces, cuando vayamos insertando el implante, más hueso va a ir recolectándose y se va a empujar hacia la parte superior. So we're able to place 2 implants and sinus lift all simultaneously. De esta manera podemos colocar los 2 implantes y a la vez realizar una elevación de seno. And remember, we have a step locking concept, so we get a little bit of step lockings here. Y también nos tenemos que acordar del término de step locking, que lo que nos va a dar va a ser una muy buena estabilidad primaria. Here's number 8. We don't do implants, so extraction of number 7 and simultaneously same time, immediate implant and sinus lift. Bueno, y este es otro caso en el que vamos a realizar las extracciones y vamos a colocar el implante inmediato y con la elevación de seno. Here's another extraction, immediate implant, and 8 months later we finish. Y aquí tenemos otro caso en el que realizamos una extracción, colocamos el implante inmediato y 8 meses después se llevó su prótesis completa. So if we look at this case with a CT scan, you can see there's a lot of bone loss here. Si vemos este escáner, podemos ver que hay mucha pérdida de hueso. It's only 0.2 millimeter. Solamente hay 0,2 milímetros. And here probably same thing. Y en esta zona más o menos lo mismo. So we did immediate extraction, immediate implant, and sinus lift same time. Y en este caso lo que hicimos fue, en la misma sesión y al mismo tiempo hicimos la extracción, colocamos un implante inmediato y también hicimos con nuestros implantes Sinus Fuse la elevación del seno y la colocación inmediata también del implante. So with the severe upper infections, we still can do walk-in, ideal position, immediate implants with Sinus Fuse implant. Aún en casos con muchas infecciones podemos hacer nuestra técnica con el Sinus Fuse, que es la de que el paciente viene a la clínica directamente y conseguimos colocar los implantes inmediatos en la posición ideal. Of course, you're going to ask, there's only 0.2 bone. How are you going to push this much bone there? Sometimes we have to add some synthetic bone on the sinus fuse dish.
En este caso, claro, me podéis preguntar si solamente tenemos 0,2 milímetros de hueso, ¿cómo vamos a conseguir todo el otro hueso que se ve en la imagen? Bueno, pues hay casos en los que vamos a tener que poner hueso artificial también. You can also appreciate patient had a little bit of cloudiness of a sinusitis. Now it's all nice and clean. También podemos ver toda esta parte más grisácea que es causada por una sinusitis. En cambio, en las otras imágenes podemos ver que esta sinusitis ha desaparecido. So this was a patient before walk-in. We finish initial visit and ER time 6 months. Entonces, este es otro caso en el que tenemos un paciente antes que tiene una infección, como podemos ver. En la visita que él nos hizo, hicimos directamente la cirugía y podemos ver que 6 meses después todo está perfecto y ya tiene sus prótesis definitivas. This was the same patient, extraction and clinical picture, immediate sinus fuse, even the healing abdomen exposed. So we don't do any more surgery, just one surgery finished, and next time is restoration. Bueno, este es otro paciente, tenemos imágenes clínicas, podemos ver que realizamos las extracciones, realizamos la colocación de los implantes, luego gracias a que el pilar de cicatrización está en boca, no hace falta realizar una segunda cirugía. Y luego, por último, en la imagen de abajo, podemos ver que directamente 6 meses después tiene sus prótesis definitivas. Todo esto es gracias a una única cirugía en la primera visita. You can appreciate the gum tissue looks very healthy here. Podemos ver que el tejido de la encía se ve bastante sano en esta imagen. Because the implant has a good primary stability, so we don't need a primary closure. Gracias a que los implantes tienen muy buena estabilidad primaria, no necesitamos realizar nada más. Normally, if the implant do not have a primary stability, we have to primary close this. We have to flap the buccal flap and close it nicely. Normalmente, si los implantes no tuvieran buena estabilidad, lo que tendríamos que hacer sería cerrar toda esta zona. And after that, we have to do a second surgery to expose for the heating abdomen. With the exposed heating abdomen, the gum is going to be traumatized. Sometime we have to do a free gingival graft again in this area. En otros casos, cuando no tienen tan buena estabilidad como en nuestros casos, lo que habría, el pilar de cicatrización no podría estar en boca, entonces tendríamos que someter al paciente a una segunda cirugía para poder exponer los pilares de cicatrización y como en estos casos la encía está muy traumatizada, tendríamos que hacer un injerto de encía libre otra. So you can see with a good primary stability, we were able to place a heating abdomen. So at the same time, we preserve the gum to being moving around. So the gum will heal nicely. And when we do restoration, we don't have to worry about the gum issue again. Pues en definitiva, gracias a esta buena estabilidad primaria que tienen nuestros implantes, no tenemos que someter a nuestros pacientes a una segunda cirugía y además las encías quedan bien desde el principio. Okay, here's probably last two cases. Go ahead. This is the last two cases. Estos son los últimos dos casos que vamos a ver. This patient, I published this in compendium in the United States. Publiqué esto en el compendio de los Estados Unidos. You can see this patient this is also a new patient walk-in.
Este era otro paciente que era la primera vez que venía a nuestra clínica. She came in and she once had this tooth extracted and placed implants. And at the same time, you can see the SinusFuse implant lift the sinus floor at the same time. Lo que esta paciente quería era retirarse ese diente y colocar directamente un implante. Y en la imagen de la derecha lo que podemos ver son nuestros implantes de OsseoFuse y que se ha podido ver que hemos realizado directamente una elevación del seno. She even wrote this in Chinese, and what she was saying is she used to have a stuffy nose here. She couldn't breathe too well on the left side of her sinus. After I lift the sinus, she somehow can breathe better. Bueno, en la nota de abajo lo que tenemos es que la paciente escribía que básicamente ella antes, con su diente antes de que nosotros colocáramos el implante, no podía respirar correctamente y que ahora nota mucho la diferencia y que puede respirar completamente bien. And this do not happen only one patient. It happened to me in this past 25 years of an internal sinus lift with the concept of HSC. I had so many patients reply to me that they can breathe better. Y el caso de esta paciente no es un caso aislado. En mi experiencia de estos últimos 25 años he tenido muchos pacientes que me han dicho cosas como estas, como que respiran mucho mejor después de colocarle en nuestros implantes de SinusFuse. So in the same case, in order for me to have more bone into the sinus floor, sometimes you have to add some of the synthetic bone on the implant and then insert it at the same time. Bueno, como hemos visto también antes, se puede poner hueso en la zona donde vamos a colocar el implante sinusal directamente. Also, there is a question. Yeah. Do you wanna reply to it now or later? And later, I mean, we almost finished. Okay. So this sinus implant, you can see this like a little bone carrier, dish carrier. Como podemos ver, en esta zona del implante se puede colocar hueso y nos funciona como para llevarlo directamente. So I have this published in Compendium to May 2020. Y esta publicación se ha publicado en mayo del 2020. And you can see the cross-section view and sagittal view. Y aquí podemos ver un corte sagital y un corte horizontal. Okay, so I mean, this is last case. The ER time is 4 months. This one surgery patient even have a iPhone extraction, implant sinus lift, all done a 7 minute and 49 seconds. Y este es el último caso que vamos a ver, el tiempo de ER, que era el de extracción y el de restauración completa, eran 4 meses, le dijimos que eran 4 meses, y es lo que ha sido, y en la imagen en la que él sujeta su teléfono podemos ver que tardamos solamente 7 minutos y 49 segundos. So even with his earphone, he said, "Hey, I did not finish my second song." Y como podemos ver, llevaba unos auriculares y que cuando terminamos de realizar el procedimiento dijo, pero sí, todavía no ha terminado ni la segunda canción. So from here to here, 7 minutes. Entonces, como vemos en las radiografías de arriba, desde el inicio hasta el final, solamente 7 minutos. So I was able to place a wide heating abutment. So 4 months later, I can go ahead and take impression and make a final crown.
Gracias a esto lo que pudimos conseguir fue colocar un pilar de cicatrización ancho y de esta manera 4 meses después realizamos las impresiones y colocamos la prótesis definitiva. Okay, so as you can see, we don't need to do another surgery. From here, we just come back and take impression. Como podéis ver, no necesitamos hacer una segunda cirugía para exponer el pilar. Directamente realizamos las impresiones y colocamos el definitivo. So in the video here, this is my first drill, but actually it's my final drill because we only take one drill. Because we're doing a sinus, so the drill speed, no water, drill speed is only about 70 RPM. Como estamos colocando, bueno, como podéis ver en el vídeo, no hay agua y porque estamos colocando un implante sinusal y you said 71? 70 RPM. Vale. The drill speed is 70 RPM. La velocidad de la fresa va a 70 revoluciones por minuto únicamente. And then you can see we placed implant already. And now I'm putting a heating abutment. Y veis que después directamente se coloca el implante y colocamos el pilar de cicatrización. Okay, so we are done in 7 minutes. And after I using a heating abutment, of course, around the heating abutment and the gum, there's still some gap. So with those little gap, we'll fill in with some bone, synthetic bone. Y todo esto lo hemos hecho solamente en 7 minutos. Como hay algunos huequecitos que se quedan entre la zona del implante y la encía, en esa zona colocamos hueso sintético. Okay, so that's what we're done in 1 week. You can see the patient look like this 1 week. And then 3 months look like this, and then restoration. Lo que vemos es que en una semana tenemos a los pacientes de una manera y en 3 meses directamente están completamente bien, como podemos ver en la imagen de arriba, en la última imagen de arriba a la izquierda. Okay. Thank you for your attention, and hopefully I can see all of you. And if you have any questions, you can email me here. That's my email address. And thank you for your time. Any questions? Bueno, muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta más específica que quiera contactar conmigo por correo electrónico, aquí lo tenéis. Y si tenéis alguna pregunta, pues es el momento de hacerlas. Y muchas gracias por vuestra atención.